En esta unidad veremos las pautas para la sedación y la analgesia en pacientes con ventilación mecánica. Los objetivos de esta unidad son conocer los lineamientos básicos de la sedación, la analgesia y el bloqueo neuromuscular en pacientes con COVID-19 que requieren ventilación mecánica invasiva. Aprender sobre las probables interacciones medicamentosas en pacientes con COVID-19. Capacitarse en la aplicación de escalas de evaluación de la sedación y analgesia en pacientes con ventilación mecánica invasiva. Y conocer el algoritmo de acción general. Puede ampliar este tema en el artículo del número especial sobre COVID-19 de la revista de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, disponible en el link en pantalla. De acuerdo con las guías de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias para el manejo de la neumonía grave en pacientes con COVID-19, se describen 3 hacer y 3 no hacer. Vamos a empezar con los primeros. 1. En el síndrome de distrés respiratorio grave, PAFI menor a 150, la sedación tiene que ser profunda y monitorearse a través de electroencefalograma procesado. 2. En el paciente con distrés moderado o grave, que tiene asincronías con el ventilador, se recomienda el uso de bloqueantes neuromusculares en infusión continua. 3. La analgosedación tiene que ser secuencial y dinámica. Secuencial, porque la recomendación es iniciar el tratamiento con drogas de vida media más larga durante los 4 a 5 primeros días, fase más aguda de la enfermedad, rotando posteriormente a drogas de vida media más corta para favorecer el destete de las mismas en conjunto con la liberación de la ventilación mecánica. Y dinámica se refiere a que los pacientes deberían ser diariamente reevaluados para considerar en qué momento pasar a la fase siguiente, lo cual va a favorecer una liberación más rápida de la ventilación mecánica. Con respecto a qué no hacer, no propagar aerosoles, por ejemplo en el momento de la intubación, como vimos en la primera unidad de este módulo. No olvidar el delirium, considerarlo como una falla orgánica más, al igual que la falla renal o hemodinámica. El delirium es la manifestación de la falla cerebral, y como tal, hay que prevenirlo, y si se presenta, tratarlo. ¿Cuál es el problema con el delirium? Reconocerlo. Si bien existen herramientas como el SCORE CAM-IQ, para poder usarlo el paciente tiene que estar vigil y consciente, lo cual en fase aguda es imposible. De ahí la necesidad de usar un enfoque de sedación secuencial y dinámico. Y finalmente, no sobresedar a los pacientes, dado que empeora su pronóstico. En este punto es fundamental el monitoreo, para lo cual se recomienda el uso de escalas como la de Richmond, RASS por su sigla en inglés, que veremos en unos minutos. Por ahora, alcanza con saber que 0 es el estado de vigilia y -5 es el estado de máxima sedación. Estos objetivos se logran utilizando el paquete de medidas A, B, C, D, E, F. En primer lugar, evaluar, prevenir y tratar el dolor. En pacientes con sedación profunda, será necesario contar con una herramienta objetiva de evaluación, como el electroencefalograma procesado. Segundo, realizar vacaciones diarias de sedación y prueba de ventilación espontánea. Con esto nos referimos a la evaluación diaria de la necesidad de sedación. Esto suele generar conflicto en el equipo por el riesgo de aerosolización, retiro del tubo endotraqueal o retiro de vías. Por eso, se deben administrar las medidas para proteger al personal y, por otro lado, evitar la extensión de la ventilación mecánica más allá de lo necesario. La C corresponde a la elección del sedante y analgésico. Esto se relaciona con el enfoque secuencial y dinámico en la elección de las drogas que mencionamos previamente. Cuarto, evaluar, prevenir y tratar el delirium. Relacionado también con la elección y rotación de drogas apropiadas. Durante las vacaciones diarias de sedación, evaluar con la herramienta CAM-IQ. En quinto lugar se encuentra la movilización precoz. Este es uno de los aspectos más difíciles de llevar a cabo en el contexto de COVID-19 porque el paciente está aislado. Al menos, debe asegurarse la movilización pasiva. 6. Este es otro de los aspectos que presenta una dificultad adicional por la necesidad de aislamiento. Inclusión y empoderamiento de la familia.
por lo que el uso de métodos de comunicación no presenciales, como teléfonos o tablets, pueden ser de gran ayuda. ¿Qué estrategia usar? En principio, la pregunta será si el paciente está o no en ventilación mecánica invasiva. En caso de utilizar VM, deberá fijar un objetivo de sedación. Si se usa la escala de evaluación RASS, que veremos en unos minutos, podemos hablar de objetivos de sedación superficial, -1 o -2. Usar dexmedetomidina con o sin fentanilo. Ante objetivos de sedación más profundos, como RASS -3 a -5, usar propofol con o sin morfina o fentanilo. El opioide de primera elección es morfina, y se considerará el uso de fentanilo en caso de falla renal o inestabilidad hemodinámica. Si transcurren más de 48 horas con infusión continua de propofol, se debe pasar a midazolam con el mismo esquema de opioides. Recuerde siempre evaluar la presencia de dolor en forma seriada y sistemática. En caso de pacientes no ventilados, evaluar dolor con una escala visual o con la escala CIPOT que veremos en unos minutos. Si no fuera necesario usar analgésicos, repetir la evaluación a las pocas horas. En caso de necesidad, usar paracetamol o un AINE con morfina o fentanilo como rescates. Si estuvieran contraindicados los AINES, usar tramadol. Si persiste con dolor después de 3 o más rescates con opioides en menos de 2 horas, se debe iniciar infusión continua con bomba. En cuanto a las opciones de analgésicos, la morfina es la droga de primera elección, seguida por fentanilo y remifentanilo. No se recomienda usar morfina en pacientes con inestabilidad hemodinámica y en falla renal. Recuerde que el tratamiento con lopinavir-ritonavir prolonga la vida media del fentanilo, por lo que las dosis a usar deberían ser más bajas, 0,2 a 0,8 microgramos por kilo por hora. Para la sedación, el propofol y las benzodiazepinas como midazolam y lorazepam son las drogas elegidas. El propofol es un sedante considerado como la droga de primera elección. Se sugiere no exceder la dosis de 4 miligramos por kilo por hora y realizar un monitoreo estricto de los valores de triglicéridos, suspendiendo la infusión si se elevan por arriba de los 600 miligramos por decilitro. Se recomienda para sedación a corto plazo y se suele infundir por una vía en forma exclusiva. Los efectos adversos más comunes son hipotensión, depresión respiratoria, hipertrigliceridemia, pancreatitis y reacciones alérgicas. El midazolam es una benzodiazepina de acción corta. Su alta liposolubilidad determina su rápido inicio de acción, 2 a 5 minutos, y en infusión continua puede acumularse debido a su gran volumen de distribución. Puede ser utilizado como segunda elección en casos en los que no pueda utilizarse propofol. Se sugiere utilizar dosis menores a las habituales, 0,05 miligramos por kilo por hora a 0,15 miligramos por kilo por hora, en caso de utilizar lopinavir-ritonavir. El lorazepam es una benzodiazepina de acción larga, vida media de eliminación 8 a 15 horas. Tiene un inicio de acción más retardado, de 15 a 20 minutos. Es la droga apropiada en pacientes ventilados que requieren ventilación prolongada. En cuanto a los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, el atracurio es la droga de elección en la etapa inicial, y sus alternativas son el becuronio y el pancuronio. Los bloqueantes neuromusculares están indicados al inicio de la ventilación mecánica, cuando no se logre llegar a los objetivos de oxigenación con ventilación de protección pulmonar. Los 3 agentes presentados se recomiendan en infusión continua. Atracurio en dosis de 0,3 a 1,2 miligramos por kilo por hora. Pancuronio en dosis de 0,06 a 0,12 miligramos por kilo por hora. Becuronio en dosis de 0,05 a 0,1 miligramos por kilo por hora. Con respecto a la manera de diluir e infundir estas drogas, se recomienda usar diluciones estandarizadas y contar con nomogramas de infusión. También se recomienda usar la máxima concentración posible de la droga en solución para obtener las menores tasas de infusión, limitando los recambios y la exposición del personal de salud. Utilizaremos un recurso gráfico para simplificar la dosificación. El nomograma es una grilla con doble entrada. En las columnas se presenta el peso del paciente y en las filas las dosis a infundir. En la celda correspondiente al cruce de ambas, la velocidad de infusión a prescribir.
En este ejemplo, para un paciente de 75 kilos y una dosis de 2 microgramos por kilo por hora, le corresponde una velocidad de infusión de 9 mililitros hora de la solución estándar. A continuación, veremos la grilla tal como se presenta en el material complementario. ¿Cuáles son los componentes del nomograma? Presentación de la droga, rango de dosis, dilución estándar, peso del paciente, dosis en infusión continua, velocidad de infusión en mililitros por hora. Estos nomogramas están disponibles para su descarga en formato PDF en el link en pantalla. Adicionalmente, se recomienda el video preparado por farmacéuticos y médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Martín de La Plata, disponible en el link en pantalla. En base a lo que vimos, señale la opción correcta sobre sedación y analgesia. A. La escala RASS es un método objetivo para evaluar dolor. B. Para sedación profunda, la droga de primera elección es la dexmedetomidina. C. Los nomogramas proveen una guía rápida para la infusión de drogas en diluciones estándar. D. La prevención del delirium no es un objetivo terapéutico en la actual pandemia por COVID-19. Incorrecto. La prevención del delirium en el contexto actual sigue tan vigente como antes y debe ser uno de los objetivos terapéuticos de todos los equipos de cuidados intensivos. Correcto. Los nomogramas relacionan el peso ideal del paciente con la dosis a administrar y la dilución estándar, proveyendo el flujo de la solución para la administración de la dosis prescripta. ¿Cómo evaluamos el nivel de sedación de los pacientes? Se realiza utilizando la escala RASS, cuyo nombre responde a su sigla en inglés, Escala de Sedación y Agitación de Richmond. Observando la tabla, vemos que en la zona central, el paciente es evaluado como alerta y calmado. Hacia arriba se encuentran grados crecientes de agitación y hacia abajo de sedación. Si repasamos el algoritmo que veíamos previamente, donde el objetivo era de entre -4 y -5, entendemos que el estado será sin respuesta al llamado verbal, puede presentar algún movimiento frente al tacto, o puede ser que el paciente no muestre respuesta de ningún tipo. Al pasar de -4 a -5, se pierde la posibilidad de monitoreo clínico. Por supuesto que esto no es aplicable en pacientes con infusión continua de bloqueantes neuromusculares, en los cuales el RASS será siempre -5. ¿Cómo evaluamos el dolor de los pacientes? En pacientes que están comunicativos, pueden usarse escalas como las dos que presentamos a continuación. No es necesario que el paciente esté extubado. Aún en ventilación mecánica invasiva, si el nivel de sedación lo permite, RASS -1 o -2, pueden utilizarse estas escalas. Veamos la escala visual, en la cual 0 es ausencia de dolor y 10 es el peor dolor que ha tenido. Se le pide que señale en la imagen la sensación que está experimentando. Si el paciente no puede comunicarse, se usa la escala CIPOT, que evalúa 4 dominios: la expresión facial, los movimientos corporales, la adaptación al ventilador en caso de estar intubado, o en su defecto el habla y la tensión muscular, que se examina a través de los miembros. La escala va de 0 a 8, y si en la evaluación el paciente presenta un valor de 2 o más, significa que tiene dolor. A diferencia de la escala visual, en la que puede llegarse a una evaluación semi-cuantitativa, el resultado de la escala CIPOT es binario. El paciente tiene o no tiene dolor. Les recomendamos ver este video para que les quede más claro cómo funciona esta herramienta. ¿Cómo tratar el dolor de los pacientes? Las guías PADIS de la Sociedad de Cuidados Críticos Norteamericana versión 18 son claras con respecto a que el dolor debe tratarse ni bien se lo detecta. Con respecto a qué drogas usar, de inicio son los opioides, como morfina o fentanilo. Estas guías pueden consultarse en el link que se ve en pantalla. Se deben anticipar efectos adversos, como depresión respiratoria, coma y leo. En caso de dolor neuropático, usar gabapentin, pregabalina o carbamazepina. También considerar estrategias no farmacológicas, como masajes o música. En caso de dolor nociceptivo,
Evaluar antecedentes y situación clínica del momento. Considerar paracetamol, con la precaución de no usar más de 4 gramos por día, por el riesgo de toxicidad hepática. Y AINES, también con precaución por el riesgo de hemorragia digestiva. Si no fueran efectivos, considerar ketamina en bajas dosis. Una vez que el paciente esté mejorando y se considere que puede ser desafiado con una prueba de ventilación espontánea, el mismo proceso deberá realizarse con drogas sedantes. El objetivo de sedación será un RAS de -2 a 0. Como vimos en la unidad anterior, en la prueba de ventilación espontánea se evalúa la ventilación del paciente a través del tubo endotraqueal con una asistencia mínima. Esta prueba se lleva a cabo habitualmente, tanto en presión soporte como en tubo T. Sin embargo, en la actualidad no se recomienda este último método por riesgo de aerosolización. A continuación, presentamos un resumen sobre las recomendaciones para la analgosedación. Fijar un objetivo de sedación de acuerdo con la escala RAS. Iniciar la infusión de drogas con la dosis necesaria para ese objetivo. Titular la dosis para el mismo objetivo. No sobrepasar las dosis máximas. En caso de no lograr el objetivo, sinergizar con otra droga. En base a lo que vimos, señale la opción correcta. A. La fijación de un objetivo de sedación según la escala RAS es el primer paso para una estrategia de sedación efectiva. B. La escala CIPOT no puede utilizarse en pacientes extubados. C. El tratamiento del dolor no es necesario cuando los pacientes están recibiendo infusión continua de propofol. D. El puntaje 0 en la escala RAS identifica el nivel de sedación más profundo. Correcto. Una vez definido el objetivo del nivel de sedación, se elegirá el agente farmacológico y la forma de administración más apropiados. Lo invitamos a continuar con la unidad 7, en la que veremos la reanimación cardiopulmonar.
Hola a todos, mi nombre es Marisol García Sarubio, soy farmacéutica en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Martín de la Plata. En esta oportunidad les voy a mostrar un instructivo de cómo utilizar los nomogramas que hemos diseñado y puestos en funcionamiento ya hace un tiempo importante en nuestra unidad. Estos nomogramas fueron elaborados y diseñados por un equipo de trabajo conformado por farmacéuticos, en donde me incluyo y también la farmacéutica María Julia Meschini, y los médicos intensivistas, la doctora Cecilia Laudet, la doctora Cecilia Marchena e inclusive el doctor Francisco Caminos. En esta oportunidad hemos cedido estos documentos o estas herramientas para la divulgación a través de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en colaboración de alguna manera en esta situación de emergencia. Las grillas son muy simples y la información que incluyen, y dentro de la información que incluyen se encuentra la presentación del medicamento, las soluciones propuestas como soluciones estándar que van a garantizar la estabilidad tanto físico-química como microbiológica por 24 horas. Pensemos que son soluciones que diseñamos para infusión continua. El diseño de estas soluciones incluye el concepto de restricción de volumen, que es un concepto que muchas veces pueden requerir nuestros pacientes en cuidados críticos, pero en este caso cobra un valor especial porque también queremos que el enfermero no tenga que reemplazar esta solución constantemente, y preferimos por ahí tener soluciones más concentradas que le permitan ingresar a la habitación en la menor cantidad de veces posibles. En los nomogramas van a encontrar también el rango de dosis propuesto, por lo menos propuesto por las guías PAT 2013, que aún siguen vigentes estos rangos, así como de algunas drogas. Van a ver por aquí debajo, toda la bibliografía en la cual nos basamos para la definición de todas las cuestiones que están incluidas en los nomogramas. Y finalmente van a encontrar, esto es un nomograma, es una grilla de doble ingreso. Por un lado tenemos la dosis, por otro lado tenemos el peso del paciente, y del cruce de ambos van a encontrar la velocidad de infusión propuesta para las soluciones estándar definidas en estos nomogramas. A modo de ejemplo vemos acá el nomograma del fentanilo. Vean que en la parte superior se encuentra el detalle de la presentación de las ampollas. En realidad se presenta en ampollas conteniendo 250 microgramos en 5 mililitros. Después tenemos el nomograma en sí mismo, que en diapositivas posteriores les voy a explicar cómo se utiliza. Por debajo tenemos la información de las soluciones estandarizadas propuestas y diseñadas en este trabajo. En el caso del fentanilo hay dos soluciones. Una que con un menor contenido de ampollas, 3 ampollas que se suman a 100 mililitros de solución fisiológica, y está destinada para dosis de fentanilo más bajos, mientras que para dosis mayores, y para evitar que el enfermero deba reemplazar esta solución de manera más asidua, el diseño consideró una solución estándar con mayor número de ampollas, en este caso 10 ampollas que se agregan a una bolsa de 100 mililitros de solución fisiológica, dando lugar a un volumen final de 150 mililitros. Y es lo que vemos en este caso en la cuadrícula amarilla, está relacionada con esta solución estandarizada. Finalmente, en la parte inferior de cada nomograma van a encontrar el rango de dosis propuesto. En este caso, tratándose del fentanilo, hay una dosis recomendada, pero en casos excepcionales permitimos llegar a la dosis máxima que está incluida en las recomendaciones de las guías PAT 2013. Recordemos que en estas guías el rango es muy amplio y va desde 0,7 gamas kilo hora hasta 10 gamas kilo hora. Nos da un abanico de rango de dosis muy amplio, pero siempre deberemos tener presente que debemos usar la dosis efectiva más baja. Como decíamos, las soluciones están diseñadas para que el contenido de las ampollas se agreguen a la bolsa del diluyente, sin necesidad de que el enfermero deba extraer nada de volumen de la bolsa que contiene el diluyente. Tomar en cuenta esto, porque es un dato que no es menor. Por ejemplo, en el caso del fentanilo, como veíamos recién, 3 ampollas se agregan a 100 mililitros
de solución, es decir, a una bolsa de solución fisiológica de 100 mililitros. Mientras que en la solución estándar que veíamos en el color amarillo, propuesta para dosis mayores, la propuesta son 10 ampollas que se agregan a una bolsa de 100 mililitros. No tengan miedo que las bolsas que se encuentran en el mercado admiten ese volumen de ampollas, que en el caso del fentanilo son 50 mililitros extra que agregamos. Admiten perfectamente y se expanden hasta contener sin problemas 150 mililitros. Pensemos ahora un ejemplo para ver cómo se utiliza cada grilla. Un paciente de 70 kilos y un objetivo de dosis propuesto de 2 gamas o 2 microgramos kilo hora. Como vemos aquí, un poco más esquematizado, ingresamos. Recuerden que son nomogramas de doble entrada. En la parte superior los pesos, el peso del paciente, y en el margen izquierdo tenemos el rango de dosis. En este caso, un paciente de 70 kilos, ingresamos por la dosis, 2 gamas kilo hora, nos cruzamos con el número 8, se corresponde a la velocidad de infusión. Todo lo que se encuentre dentro del nomograma, en el cruce de peso versus dosis, resultará en la velocidad de infusión de la solución estandarizada que se corresponde con el color de esa cuadrícula. En este caso, 8 mililitros hora de una solución estandarizada color amarilla, que son 10 ampollas en 100 mililitros. Veamos entonces que la pauta de prescripción, en este caso, correcta, sería fentanilo 10 ampollas más 100 mililitros de solución fisiológica, es decir, un volumen final de 150 mililitros, a infundir a una velocidad de 8 mililitros hora para garantizar una dosis de 2 gamas kilo hora. Como ven, es algo muy sencillo de utilizar. Y aquí en el nomograma del midazolam vemos que las ampollas se presentan con un contenido de 15 miligramos en 3 mililitros. En este caso, la solución estandarizada propuesta es de 8 ampollas agregadas a 100 mililitros de solución fisiológica, un volumen final de 124 mililitros, aunque para dosis muy bajitas vamos a utilizar soluciones estándar que contengan que incluyan menos contenido de ampollas, 4 o 2 ampollas agregadas a 100 mililitros. La modalidad para definir la velocidad de infusión para estas soluciones estandarizadas es la misma. Ingresamos por el peso, lo cruzamos con la dosis que deseamos o nuestra dosis objetivo y vamos a obtener la velocidad de infusión. Siempre tener presente que el color del cuadradito se corresponde con un tipo de solución estandarizada. En general, para el midazolam diluido, la solución estandarizada preponderante va a ser la de 8 ampollas en 100 mililitros de solución fisiológica. El rango de dosis, otra vez, es el propuesto por las guías PADIS, que llega hasta 0,2 miligramos kilo hora. En el caso del propofol, vamos a utilizar propofol puro, esa es la recomendación. Si uno tiene disponible propofol en frasco ampolla al 2%, es decir, más concentrado, sería lo ideal. Porque entonces si estamos usando propofol, el enfermero no debe ingresar tantas veces a hacer el recambio de esta suspensión, en realidad no infusión, de esta emulsión a infundir. En el caso de no contar con el frasco ampolla al 2%, que tiene la grilla que vemos en el lado derecho de la pantalla, que es de color naranja más oscuro, y tenemos ampollas de al 1%, es decir, que contienen 200 miligramos en 20 mililitros, bueno, la situación es un poquito más compleja porque vamos a utilizar el propofol puro, pero claro que deberemos incorporar estas ampollas de propofol a una bolsa vacía para poder infundir. El propofol, por su contenido lipídico, hace que sea mucho más inestable microbiológicamente, y cuando utilizamos las ampollas
al 1%, que las debemos incorporar a un Baxter vacío, la recomendación es que sean recambiadas cada 6 horas, por una cuestión de estabilidad microbiológica. Por eso la propuesta, si ven el detalle en el nomograma del Propofol al 1%, verán que todo lo que está en amarillo se corresponde con dosis y pesos mayores en general, y la propuesta es incorporar 4 ampollas a una bolsa vacía para infundir a la velocidad de infusión que corresponda después de haber hecho el cruce del peso y la dosis. En el caso de que se requiera una dosis más baja o porque el paciente tiene un peso muy bajo también, en ese caso caemos en una cuadrícula o en un cuadradito de otro color. Tendremos que ver que entonces solo podremos agregar 2 ampollas en una bolsa vacía, porque nos aseguramos que esto no va a durar más de 6 horas y evitamos el inconveniente de la inestabilidad microbiológica. Lamentablemente tendremos que hacer que el enfermero ingrese al menos una vez por turno a recambiar la bolsa. En el caso de los que usen Propofol al 2% en el frasco ampolla, se infunde directamente desde el frasco ampolla. Y la estabilidad es mayor porque justamente no necesitamos hacer esta transferencia desde las ampollas a una bolsa vacía. Colgamos directamente el frasco ampolla que viene de 50 mililitros y así es estable por 12 horas. Es decir, que en la mayoría, como verán, que las cuadrículas amarillas se expanden en la mayor parte del nomograma, la mayoría de las veces no tendremos que ir a recambiar más que 2 veces al día esta infusión. En este caso vemos el nomograma del remifentanilo. La presentación es en frasco ampolla liofilizado, 5 miligramos liofilizados, que deben reconstituirse con 5 mililitros de agua destilada. Y eso sí, incorporarse a la solución diluyente para infundir. Lo mismo que en el resto, para un paciente, en este caso, un ejemplo, un paciente de 75 kilos y una dosis sugerida o una dosis deseada de 8 gamas kilo hora, deberemos infundir una solución estandarizada correspondiente al cuadro amarillo, es decir, 2 frascos ampollas agregados a 100 mililitros de solución fisiológica a pasar a 7 mililitros hora. Y así estamos seguros que estamos pasando 8 gamas kilo hora de remifentanilo. Una salvedad en relación al remifentanilo es que en los pacientes obesos debemos usar el peso ideal. En este caso, la dexmedetomidina, también con un ejemplo para un paciente de 70 y una dosis deseada de 1.1. Recuerden que el rango de dosis va desde 0,2 a 1.4 gamas kilo hora. En general, vamos a utilizar una solución estándar de 2 frascos ampollas de dexmedetomidina que se agregan a 100 mililitros de solución fisiológica. La manera de usar la grilla es la misma que las otras. En relación al lorazepam, bueno, esperemos no tener que usar, tratamos de no recomendarlo, aunque en algunos pacientes sí lo usamos, pero en general dentro de las benzodiazepinas, que tratamos de limitar también su uso, en este caso el lorazepam sería el que menos usaríamos. De todas formas, tenemos el nomograma asignado para esta droga, que se presenta en ampollas conteniendo 4 miligramos en 1 mililitro. Tiene algunos problemas en relación a los envases con los cuales es compatible la solución. Hay que evitar los envases de PVC. Para tranquilidad de todos, la mayoría de los envases de los diluyentes, en este caso dextrosa, que es el diluyente aconsejado para hacer la solución a infundir del lorazepam, no son de PVC, así que podemos usar cualquiera sin problemas, pero tener en cuenta ese pequeño detalle. Y otro detalle muy importante a tener en cuenta para no perder estabilidad físico-química es proteger estas soluciones de la luz y vigilarlas durante la infusión. ¿Qué pasa cuando queremos una restricción de volumen aún mayor para algunas drogas? Si bien nuestras diluciones en general de los nomogramas que ya les presenté incorporaban el concepto de restricción de volumen, en algunos casos podemos llegar a necesitar, en casos extremos, el uso de algunas de estas drogas puras.
más allá de que el propofol por supuesto que va puro, ¿no? Pero estoy hablando del fentanilo, como ven en esta grilla, y también del midazolam. Podemos utilizarlos puros cuando la demanda del paciente es de dosis, tenemos que usar para una demanda muy alta del paciente, dosis muy altas, o quizá el peso del paciente sea muy elevado, y entonces utilizando la solución diluida implica agregar muchísimo volumen, que en algunos casos es perjudicial, y en ese caso tenemos la opción de utilizar el fentanilo puro, para esos casos completamente excepcionales. Como vemos acá, todas las cuadrículas que están en amarillo, en esos existe la opción de utilizar el fentanilo puro. La propuesta es 20 ampollas dentro de una bolsa vacía a infundir a las velocidades de infusión que propone el nomograma, ¿no? Todos los que están en un recuadro blanco, en realidad en esos casos hay que revisar la opción de usar puro o no, y el consejo es no utilizar puro y utilizar la solución diluida, porque esta no va a aportar tanto volumen en definitiva. Y con respecto al midazolam, lo mismo. En algunas ocasiones podemos requerir utilizar midazolam puro porque el paciente no admite tanto exceso de volumen, y en este caso la propuesta es colocar 10 ampollas en una bolsa vacía a infundir de acuerdo a las indicaciones del nomograma. Lo mismo que lo que dije para el fentanilo, para el midazolam puro, tratamos de dejarlo solamente para cuando coincide con dosis o peso que caen dentro de las cuadrículas amarillas, y evitarlo cuando las cuadrículas son claras, aunque se podría utilizar, pero en ese caso recomendamos más utilizar la solución diluida que habíamos visto anteriormente. Con respecto a los bloqueantes neuromusculares, aquí les presento el nomograma del atracurio. Si alguno no tiene disponible atracurio, también tenemos uno de pancuronio, así que quien lo desee lo puede solicitar. El atracurio en general lo vamos a preparar en una solución estándar de 10 ampollas de atracurio, que contienen cada una 50 miligramos de atracurio en 5 mililitros. Entonces preparamos la solución estándar con 10 ampollas que se agregan a 100 mililitros de solución fisiológica y se infundirán de acuerdo a la información que ofrece el nomograma. El rango de dosis propuesto es 5 a 20 microgramos kilo minuto en este caso. Algunos, si los tienen expresado a horas, lo pueden traducir a microgramos kilo horas. En este caso está expresada el rango de dosis como microgramos kilo minuto. Y en este rango de dosis hay 3 que generalmente usamos, que son 11, 12 o 13 gammas kilo minuto. En general no usamos más. Sin embargo, este rango de dosis, que en sí mismo es muy amplio, si fuera necesario ampliarlo, podría hacerse, aunque debemos considerar los eventos adversos del atracurio en ese caso. Y para finalizar, muchas gracias por la atención. Espero que estos consejos y estas herramientas les sean útiles, y los farmacéuticos del Hospital San Martín nos encontramos a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias.